Mi nombre es Álvaro Galán, Rafael Aguilar, y para empezar este primer tema del tercer bloque, les expondré sobre la fisiología de la hemostasia. Como introducción, tenemos que entender que la hemostasia es el conjunto de mecanismos que tiene nuestro cuerpo para mantener la sangre líquida dentro de los vasos sanguíneos y para detener el sangrado cuando ocurre una lesión en un vaso. Este proceso es muy importante en la hematología porque cuando falla puede causar enfermedades de sangrado o de trombosis. Respecto a su división, la hemostasia se divide principalmente en dos grandes etapas. Sería la hemostasia primaria, que es la formación del tapón plaquetario, y la hemostasia secundaria, que es la cascada de coagulación que forma la fibrina para estabilizar ese tapón. Ambas fases llegan a trabajar de manera muy coordinada entre sí. Empezando por la hemostasia primaria, respecto a su epidemiología, los trastornos de la hemostasia primaria son bastante frecuentes y generalmente producen sangrado en las mucosas y en la piel. La enfermedad de von Willebrand es el trastorno hemorrágico hereditario más común y la trombocitopenia es muy frecuente en pacientes que ya están hospitalizados. Respecto a la fisiopatología, cuando ocurre una lesión vascular, se produce una vasoconstricción inmediata, se llega a exponer el subendotelio y las plaquetas comienzan a adherirse al colágeno gracias al factor de von Willebrand. Tras una lesión vascular, ocurre una vasoconstricción que reduce el flujo sanguíneo y permite el contacto de las plaquetas con el colágeno y el factor de von Willebrand del subendotelio. Las plaquetas se adhieren mediante receptores específicos, se activan y cambian de forma formando pseudópodos. Después liberan sustancias de gránulos y se agregan entre sí a través del fibrinógeno y las glicoproteínas 2B y 3A, formando el tapón hemostático primario. Finalmente, el factor tisular y los fosfolípidos expuestos, las plaquetas activadas, inician la cascada de coagulación para estabilizar el coágulo. Respecto a la clasificación de las alteraciones, los trastornos de la hemostasia primaria se clasifican en dos grupos principales, que son los trastornos cuantitativos, son la trombocitopenia y la trombocitosis, y los trastornos cualitativos, como la enfermedad de von Willebrand, la trombocitopenia de Glassman y el síndrome de Vernon-Soulier. Respecto a su cuadro clínico, en la hemostasia primaria, el sangrado es típicamente superficial o mucocutáneo. Los pacientes presentan petequias, equimosis, epistaxis, gingivorragia y en las mujeres es común la menorragia. Para diagnosticar los problemas de hemostasia primaria se utilizan principalmente la pluviometría hemática, el conteo plaquetario, el tipo de sangrado y las pruebas de agregación plaquetaria. Para el tratamiento, este incluye la transfusión de plaquetas cuando es necesario, el uso de desmopresina, antifibronolíticos y también así tratar la causa que está originando el problema. Ahora, pasando directamente a la epidemiología de la hemostasia secundaria, en esta la enfermedad hereditaria llega a ser más frecuente en la hemofilia A, que afecta aproximadamente de 1 a cada 5.000 hombres. Las alteraciones adquiridas suelen estar relacionadas con enfermedades del hígado y con la deficiencia de vitamina K. En la fisiopatología, la hemostasia secundaria llega a ser la fase en la que se activa la cascada de coagulación para formar fibrina estable que refuerza el tapón plaquetario. También en esta cascada se llega a dividir en tres vías: la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. Como se había dicho, se activará la cascada de coagulación. En general, esta tiene dos vías de inicio, como habíamos dicho: la vía extrínseca, que iniciará cuando el factor tisular se unirá al factor 7 activando rápidamente al factor 10. La vía intrínseca se activará por los factores de contacto, que sean el factor 12 y el factor 11, y llevan a la activación del factor 9, el cual también activará el factor 10. Una vez activado el factor 10, entra la vía común, donde junto con el factor 5 y los fosfolípidos de las plaquetas, convierten la protrombina, que es el factor 2, en trombina. La trombina es la enzima central, transforma el fibrinógeno del factor 1 en monómeros de fibrina, que se polimerizan para formar la red de fibrina. Finalmente, la trombina activa el factor 13, que une covalentemente las moléculas de fibrina, estabilizando el coágulo y haciendo que sea resistente a
a la fibronolisis. Los trastornos de la hemostasia secundaria se dividen en hereditarios y adquiridos. Entre los hereditarios están la hemofilia A y la hemofilia B. Entre los adquiridos encontramos la insuficiencia de vitamina K, las hepatopatías y la coagulación intravascular diseminada. Como cuadro clínico, a diferencia de la primaria, aquí el sangrado es profundo. Los pacientes suelen presentar una artrosis. Esto es el sangrado dentro de las articulaciones, hematomas profundos, hemorragias musculares y un sangrado prolongado después de un trauma o cirugía. Como diagnóstico, se solicita principalmente el tiempo de trombina, el tiempo parcial de tromboplastina activado, el NR y la dosificación específica de factores de coagulación. Como tratamiento, el tratamiento debe basarse en la reposición de los factores de coagulación que hacen falta, el uso de plasma fresco congelado, la administración de vitamina K y el tratamiento de la enfermedad que está causando el problema. Como discusión, es muy importante poder diferenciar si el problema está en la hemostasia primaria o en la secundaria, porque tanto el diagnóstico como el tratamiento cambian completamente. Ya para concluir, la hemostasia es un proceso fisiológico esencial que depende de la coordinación perfecta entre la fase plaquetaria y la fase de coagulación. Conocer su fisiología llega a ser muy fundamental para poder diagnosticar y tratar correctamente las enfermedades hemorrágicas en hematología. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.